Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de el texto y sus propiedades. Es importante que recuerdes cuál era la definición del texto. Es una unidad de comunicación a máxima donde están incluidas todas las demás y que además se emite intencionadamente y tiene sentido completo. Entonces, el significado, el sentido completo va a depender de muchos factores y vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero son unos factores externos y los factores externos, el dominante es la situación. Nosotros todos los textos, siempre que nos comunicamos con alguien, nos comunicamos en una situación en concreto. Y esta situación pues está marcada y tiene distintos rasgos que son importantes. El primero es la pertinencia de la información, es decir, es que utilicemos el texto y que tenga que venir a cuento, ¿de acuerdo? El segundo es que la intención, que es decir, qué quieres conseguir con ese texto. El tercero es el tipo de relación que hay entre el receptor y el emisor, ¿no? Si, eso dependerá del tipo de lenguaje que se utilice. También es el canal utilizado. Fíjate, no es lo mismo mandar una información por escrito que otra hablada. Los otros factores son los factores externos, factores internos. Tienen que ver con el propio texto. Y los factores externos vamos a ver dos. El primero es la coherencia. La coherencia tiene que ver con la lógica del contenido, tiene que ver con que el texto, por una parte, tenga unidad temática. Es decir, todo el texto debe girar en torno al mismo tema, a un tema principal. Si no, se nos va a convertir, ya veremos, en un texto incoherente. Y por otra parte, el texto tiene que haber progresión temática, es decir, el tema tiene que ir avanzando, se va apoyando en informaciones nuevas que van apareciendo a medida que va avanzando el texto. La otra parte importante de los factores internos es la forma de expresión, es decir, cómo está escrito. Para ello vamos a formar en el texto un entramado lingüístico. Este entramado lingüístico va a haber elementos determinantes. Los primeros, los conectores, es decir, qué relaciones establecemos entre las oraciones que hemos escrito o que estamos leyendo. Después, por ejemplo, repeticiones como del tipo anáforas, catáforas o la elipsis, es decir, qué se ha eliminado, qué es lo que nosotros damos por sobreentendido. La siguiente parte son las palabras clave, palabras que se van repitiendo a lo largo del texto y que van a darle coherencia y le van a dar cohesión. Repeticiones, los campos semánticos. Acuérdate de lo que era un campo semántico. Por otra parte, tenemos las relaciones léxicas que se establecen entre las palabras, los hiperónimos, los hipónimos, los sinónimos, los antónimos. Pues bien, todo este significado está relacionado con las tres propiedades básicas, las tres propiedades características del texto. La primera propiedad es la adecuación a la situación. El texto debe ser un texto adecuado a la situación y debemos cuidarlo, debemos tener en cuenta todos los aspectos que hemos visto antes, ¿de acuerdo? El texto tiene que ser pertinente, tiene que utilizar las palabras y el registro lingüístico en el que nos estamos moviendo, ¿de acuerdo? Dependiendo de la situación. La segunda es la coherencia lógica. Nosotros, si no logramos establecer, marcar el tema del texto, si no el tema no está claro, lo que vamos a tener van a ser textos incoherentes, que van a convertirse realmente en no textos. Y por último, es la cohesión, es decir, que cada una de las partes que configura el texto, las oraciones, los párrafos, etcétera, estén perfectamente cohesionados a través de todo ese entramado lingüístico que acabamos de ver.